Muy bien, Listo. gracias. Entonces, como dije, pues tiene que ver con primero y segundo de Samuel, que hace parte de los libros que son considerados profetas anteriores y también dentro de un grupo de libros que a partir de Martinot se conocieron como historia deuteronomista, ah, que incluye precisamente esos libros, Josué, Jueces, los dos de Samuel y los dos de Reyes. Muchas gracias, hermanos. Un saludo cordial entonces para cada uno de los estudiantes. Espero que no sea un trauma para ustedes en esta clase cambiar de profesor, pero en realidad el profesor Milton ah, no pudo hacerlo hoy por un viaje que tenía ya programado. De modo que gracias por permitirme compartir con ustedes este tiempo. Ah, los libros de primero y segundo de Samuel, pues vamos a trabajar básicamente tres aspectos. El libro, la historia, un poco de historia. Lógicamente no podremos abarcar mucho material por el tiempo que tenemos para el estudio de esta clase. Y algo acerca de aspectos teológicos que se consideran son sobresalientes en estos dos libros. Así que vamos a iniciar. Ah, las preguntas creo que se van a formular al, finalizando el primer bloque y luego el segundo bloque. Entonces, haríamos las preguntas o tendríamos el espacio para las preguntas durante ese momento. En el canon hebreo, es decir, lo que conocemos hoy como la Biblia hebraica, inicialmente estos dos libros formaban una unidad, constituían una sola unidad con el nombre de Shemuel, Samuel. Luego, cuando los traductores de la Septuaginta hicieron su traducción de los libros del Antiguo Testamento y otros libros más, del hebreo al griego, pues van a dividir estos dos libros, este libro en dos, y los van a incorporar a otros dos libros que conocemos hoy día como los libros de Reyes, y entonces los van a llamar los libros de los reinos. Así que ah, en la Biblia hebraica tenemos Shmuel Aleph. Ah, ya saben quizá que en el hebreo las letras del Aleph Bet, o algunos llaman alefato, también sirven como números, sirven para numerar. Y entonces Aleph es el número uno. Shmuel Aleph será entonces Samuel primero y Shmuel Bet a Samuel segundo o segundo de Samuel. Así los tenemos hoy día también en la Biblia hebraica. Así se encuentran en este canon hebreo hoy día. En la Septuaginta, a esos cuatro libros, como mencioné, se les conoce como los libros de los reinos, los libros de los reinos. Y los libros de Samuel entonces se conocen allí en la Septuaginta como Basileion Alfa y Basileion Beta o Vita, depende de la fonética que se siga al pronunciar el griego. Y otra vez, entonces, alfa, que es la primera letra del alfabeto del conjunto de letras del idioma griego, será el número uno y beta el número dos. Así que estos son los nombres que tenemos en la Septuaginta para Samuel 1 y Samuel 2. Basileion, Basileion alfa y Basileion beta. Los otros dos libros que corresponden a primero y segundo de Reyes se llaman Basileion Gamma y Basileion Delta. Otra vez, Gamma, tercera letra, es el número 3 y Delta el 4.
De modo que tenemos 4 libros de reinos, de los reinos. Ah, el Basileion Alfa, Basileion Beta, que corresponden a los 2 libros de Samuel, Basileion Gamma y Basileion Delta, que corresponden a los 2 libros de Reyes. Esas divisiones, pues a veces no son las mejores. Nosotros podemos darnos cuenta que, por ejemplo, al finalizar el primer libro de Samuel, todavía no se ha concluido totalmente la historia de Saúl. Va a concluirse al comienzo del libro segundo. Igual va a pasar con los libros de Reyes, pero esas divisiones van a ser útiles para nosotros, como son las divisiones en capítulos y en versículos de toda la Biblia, que van a darnos una ayuda muy grande para poder ubicar un texto que queremos estudiar o predicar o leer. Luego, en la Vulgata, que se conoce como la Vulgata Latina, ah, que es la traducción que hace San Jerónimo al latín por encargo del Papa Dámaso I. Esa traducción la va a comenzar por allá en el año 382 y se supone que la terminó como en el 404 o 405. Generalmente se da el año 405 como finalización de la traducción del Antiguo Testamento. San Jerónimo los designó como 1, 2, 3 y 4 de Reyes. Regnorum Libri Quatuor, de los 4 libros de los Reyes. Cuando abrimos la Biblia Septuaginta en el libro de Samuel, encontramos este título: Incipi lever Samuelis et Regium primus et secundus, que podríamos traducir como el comienzo del libro de Samuel, que es primero y segundo de Reyes. Y entonces ya luego al primer libro lo llaman Regium Primus y al segundo lo llaman Secundus Regium. Y lo van a identificar con el número romanos 2 y el nombre Regium, Reinos. Así que esta es la forma como se conocen los libros, tanto en la Biblia hebrea, en la Septuaginta o versión de los 70 y en la Vulgata Latina hecha por San Jerónimo. Ustedes saben que esta traducción de San Jerónimo llegó a ser clave para la Iglesia Católica, de tal manera que no se permitió traducir la Biblia desde los originales a ningún idioma, sino siempre desde la Vulgata. Así que no era permitido traducir la Biblia a ningún idioma usando los idiomas originales, sino solamente la Vulgata, porque esa fue la traducción que la Iglesia Católica admitió como oficial. Para nosotros, pues, tenemos primero y segundo de Samuel, separados de los libros de Reyes, que conocemos como primero y segundo de Reyes. En cuanto a la autoría y fecha, pues no tenemos una certeza. La tradición rabínica adjudicó estos libros a Samuel y dice que también participaron en esta escritura, pues Natán y Gad, que son mencionados en estos libros. Y ambos profetas, Natán y Gad, participan activamente, especialmente en el reinado de David. Natán se va a encargar de enrostrarle a David su pecado de adulterio y asesinato. Gad va a tratar con David con ocasión del censo que David hizo o quiso hacer, y entonces van a indicarle que ha pecado, de uno con adulterando y haciendo matar a el esposo de Betsabé, y el otro haciendo un censo. Y eso es algo que encontramos allí
cómo los profetas, aunque estaban como cronistas, historiadores en el reino de David, no eran vendidos a David, no estaban vendidos a David. Ellos, antes de ser fieles a David, fueron fieles a Dios como profetas. Y entonces, cuando nosotros miramos esto, que esta tradición rabínica dice que Samuel básicamente escribió el libro, pues vamos a encontrar que en el libro hay algunos datos que parecen no concordar con esta afirmación. No están de acuerdo con esto, datos que nos van a indicar que probablemente Samuel pudo haber escrito algo como sabemos el estatuto real o las leyes del reino, pero que no fue el único que participó en esta escritura. Por ejemplo, se narra la muerte temprana de Samuel. Se narra la muerte temprana de Samuel. Y dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y está en el primer libro y quiere decir que ya para los eventos del segundo libro, que se narran en el segundo libro, ya Samuel no debería estar. Ya había muerto, así que no pudo indudablemente escribir esos eventos, narrar esas historias que encontramos en el segundo libro de David, de Samuel, que se van a enfocar básicamente en David, en David. Y las luchas que se van a dar allí por la sucesión del trono. De modo que ese es un dato interesante. Se asume la muerte de Samuel como un hecho pasado y dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había ah, lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Ya había muerto. Así que estos dos datos tienen que ver con la muerte de Samuel antes de los datos del segundo libro. Ambos textos nos afirman que ya Samuel había muerto. La presencia de anacronismos también muestran que el libro debió ser escrito tiempo después de los sucesos relatados. Por ejemplo, en 1 Samuel 9:9, este texto es muy clave cuando estamos estudiando el desarrollo del movimiento profético, así que sería bueno tenerlo en cuenta. 1 Samuel 9:9 dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llama vidente. Este texto está dentro de esa narración acerca de Saúl. Allí en ese capítulo 9 básicamente va a comenzar ya la historia de Saúl. Recuerden ustedes que Saúl fue con un criado a buscar a las asnas que se habían perdido y el papá de Saúl lo envió a buscarlas y después de no encontrarlas ya querían regresar, Saúl quería ya regresar, pero el criado le dice aquí cerca está el hombre de Dios. Quizá él pueda decirnos dónde encontrar las asnas. Así que fueron donde Samuel y allí Samuel va a decirles, no se preocupen, ya las asnas aparecieron, pero en realidad, como ya deben haberlo leído muchas veces, ese encuentro de Saúl con Samuel no es ocasional, está guiado por Dios, porque ya Dios le había dicho a Samuel quién quién iba a ser el rey, el primer rey de Israel, a quien Dios ya había seleccionado. Y entonces dice, antiguamente en Israel, quiere decir que es un evento que aconteció mucho tiempo antes y dice cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Como les dije, este texto es muy importante cuando estamos hablando del desarrollo del movimiento profético en Israel. Se nos dice que antes a estas figuras
se les conocía como videntes. Y de hecho, el criado considera a Samuel como un vidente, alguien que puede adivinar, alguien que puede ver lo que está oculto, lo que otros no ven. Y además, el texto también deja entrever que era costumbre de los videntes a recibir paga por prestar sus servicios. Lógicamente, Samuel no va a ser un profeta que presta sus servicios por dinero, pero allí era considerado como vidente, pero Samuel va a ser considerado básicamente como profeta. Ese cambio de nombre de vidente a profeta tiene que decirnos algo muy importante. Si no fuera así, no habría quedado inserto este texto dentro de la Biblia. También el escritor menciona el tiempo completo de reinado de David. Así que si se dice que se menciona el tiempo completo de David como rey, pues quiere decir que ya Samuel no estaba presente. Tenía David 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá durante 7 años y 6 meses y reinó en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. Así que ya este texto da por sentado que ha terminado el reinado de David. Ya David ha terminado su reinado y ahora ha seguido, lo ha continuado Salomón como su hijo y probablemente ha habido otros reyes ya después de eso. La mención de Israel y Judá como reinos indica que había transcurrido un tiempo después del cisma del 931. Noten que David fue el que unificó las tribus y entonces después de Salomón viene Roboam y con Roboam se da el cisma, lo que conocemos como la división de los reinos, de las tribus otra vez en dos reinos que van a ser el reino del sur y el reino del norte. Pero Roboam se quedó con el reino del sur, que básicamente es una tribu y media, la tribu de Judá y media tribu de Benjamín, aunque generalmente se habla solamente de la tribu de Judá. Y Jeroboam se va a quedar con el resto y se van a ubicar al norte, por eso conocemos el reino del norte Israel, el reino del sur Judá. Y aquí dice, aquel mismo día Aquis le asignó Siclac, por lo cual Siclac pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. Allí ya pareciera indicarnos entonces que hay una distinción entre el reino del sur y el reino del norte. El uso frecuente de la fórmula hasta hoy supone que el escritor está viviendo en una época posterior a los eventos narrados. Y allí hay varias citas que ustedes podrán consultar después. Hasta hoy. En algunas traducciones como TLA, para evitar la confusión, dice, por ejemplo, hasta el día en que se escribió esto. Hasta el día en que se escribió esto. Uh, es, quiero mencionarles, por ejemplo, que esa fórmula hasta hoy, a veces los traductores nativos no la entienden. Por la gracia del Señor, pues estoy todavía como consultor de 2 proyectos de traducción a idiomas nativos acá en Colombia, ayudando en la Sociedad Bíblica Colombiana. Y al principio los traductores cuando encontraban esto, me preguntaban, ¿quiere decir que hasta este día? Y había que explicarles, no, hasta ese momento cuando esto se escribe, cuando esto se narra. Y entonces esa fórmula hasta hoy, pues supone que ya el escritor está viviendo en una época posterior a los eventos narrados. La adjudicación de los libros a Samuel, que se conoce también como el recurso de la pseudonimia, quizás se deba al hecho de que con la transición de la época de anarquía, con él se da la transición de la época de anarquía a la época de la monarquía, y además es figura predominante en el libro, en este primer libro, básicamente.
La pseudonimia es un recurso que se utiliza en la Biblia. A veces, por ejemplo, se da el nombre de un libro y se le adjudica a una persona, digamos Ruth. Ah, y entonces el libro se llama Ruth y a veces creemos que la escritora del libro fue Ruth. Sin embargo, muy probablemente lo escribe alguien diferente a Ruth, pero ella llega a ser una figura muy importante en la historia de la fe de Israel porque participa en esa familia de la cual vendrá el rey David y de la cual también nacerá el Mesías. Ah, y otros libros. Y entonces era algo que se podía dar, adjudicar un libro a una figura muy predominante de la fe de Israel como para que se le dé peso, se le dé autoridad a ese libro y entonces la gente lo pueda aceptar, los lectores lo puedan aceptar. Así que allí, aunque la tradición rabínica dice que Samuel fue el escritor, ah, hemos podido mirar que probablemente no es así, que pudo haber participado Samuel en algo de la escritura, pero que no es, los dos libros no le pertenecen completamente a él, pero sí es predominante, una figura predominante. Con Samuel se va a dar básicamente la fundación del pueblo, la fundación del reino como tal, aunque sabemos que Dios escogió a Israel en Abraham, en realidad la conformación de Israel como una nación, como un pueblo, se va a dar durante esta época básicamente, y más especialmente con David. La presencia de profetas en momentos clave en la historia de Israel es una característica de la historia deuteronomista. Y Samuel es precisamente el encargado de instaurar la monarquía. Igual David va a ser figura muy importante en el comienzo de una institución como es la monarquía, que es otra característica de la historia deuteronomista, asignar a un personaje importante, a un personaje destacado, con el comienzo de alguna institución, y en este caso la monarquía, el templo con Salomón, por ejemplo, la ley con Moisés. Así que son características que muy probablemente ya vieron en la introducción a este curso de profetas anteriores, porque como dije, también se conocen como libros de historia deuteronomista. De modo que Samuel es una figura muy importante, es un personaje clave en esta época, porque es el encargado de instaurar la monarquía. El libro parece la obra de un solo autor, o algunos dicen, o un equipo de historiadores que debieron consultar diferentes fuentes, varias fuentes. Igual que con el Pentateuco, ha habido muchos estudios sobre esto y hay diferentes posturas en cuanto a la formación de los libros de Samuel. Y tenemos, por ejemplo, fíjense, una teoría, una hipótesis documentaria, tal como se da cuando se habla de la formación del Pentateuco. Tenemos una hipótesis fragmentaria y otra hipótesis complementaria, tratando de explicar cómo se formaron estos libros. Sin embargo, tenemos que decir que después de estudiar esas hipótesis, esas teorías, aún los eruditos quedan con muchas dudas y sin respuesta exactamente a cómo se formó el libro y quién es básicamente el autor. Allí se menciona el uso de diferentes fuentes. El libro de Jacer o El Justo, que también se cita en el libro de Josué 10:13. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí está escrito en el libro de Jacer, que tiene que ver con ese lamento, esa endecha por la muerte de Saúl y de Jonatán.
entonces se menciona el libro de Jacer, que pues no sabemos dónde quedó, pero lo debieron conocer en la época antigua, porque tanto en el libro de Josué como en Samuel se menciona este libro. Las crónicas de Samuel, las crónicas de Natán y crónicas de Gad también pudieron servir de base para la formación de este libro. Y dice en primero de Crónicas 29, 29 y 30, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Entonces, hay por lo menos tres fuentes más que se mencionan aquí en el libro y que pudieron servir para la formación de estos dos libros. Samuel debió haber escrito bueno, aquí, el registro de las crónicas de David antes, el registro de las crónicas de David, mencionado en primero de Crónicas 27-24. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a hacer el censo, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel y así su número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Y hace referencia al censo que David pidió que se hiciera y que causó daño al pueblo. Así que allí se menciona también las crónicas del rey David, que no tiene que ver con los libros de crónicas que tenemos actualmente. Son otras que tampoco sabemos dónde quedaron. Samuel debió escribir el estatuto o las leyes del reino y dice, enseguida Samuel expuso al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó en el santuario del Señor. Así que aquí se menciona también algo que Samuel escribió y que debió usarse también como ayuda, como fuente en la formación del libro. Y pues no se descarta la tradición oral tampoco, así como ha sido un recurso importante en la formación de muchos textos de la Biblia. Ah, Creemos que relatos del Génesis debieron transmitirse, por ejemplo, de forma oral y otros relatos más. Igual cuando hablamos del Nuevo Testamento, sabemos que se habla de una tradición oral para la composición de los evangelios. Y hay pues diferentes ah, narraciones, a veces no concuerdan exactamente una con otra, pero es una posible fuente para la formación de los libros de Samuel, la tradición oral, que va a ser útil para muchos otros libros. La obra se presenta como una unidad en la cual sobresalen tres grandes personajes: Samuel, Saúl y David. Esos son los tres grandes personajes de estos libros: Samuel, Saúl y David. Ah, Importantes en una época ah, grandiosa del pueblo de Israel, cuando comienza la monarquía, pero también cuando comienza el movimiento profético en Israel como tal, el movimiento profético, que es algo que siempre ha llamado la atención. Voy a volverlo a mencionar luego. Esto. Lo más probable es que los libros hayan sido redactados después de Salomón. Ah, y como dije, quizá aún después, algún tiempo después de Salomón. Mm, Debieron haberse escrito, sí, creo yo, antes de la cautividad babilónica, pero no estamos seguros en cuanto a cuándo se escribió, ni tampoco quién lo escribió. Los eventos que se narran allí en estos libros se pueden situar entre los años 1050 y 970 antes de Cristo aproximadamente. Los eventos.
los eventos, no la escritura, no la escritura o la compilación de los libros, no. Pero los eventos a que se hace referencia allí, sí podemos ubicarlos aproximadamente entre esos años 1050 al 970 antes de Cristo. La obra inicia con el nacimiento de Samuel y concluye con los últimos tiempos de David, ¿ya? El segundo libro de Samuel. Allí ya David está anciano, pero fíjense, como les decía, a veces esas divisiones no son tan exactas, porque en el primer libro de Reyes todavía encontramos algo de la historia de David, sus últimos días, y se esperaría que hubiera concluido básicamente con Samuel. Debido a eso también, pues algunos creen que era una sola obra todos estos 4 libros. Se da inicio a los grandes profetas. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que ahora se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Ese cambio no es artificial, no es insignificante. Ese cambio de nombre a este ministerio tiene que decir algo muy importante para nuestra comprensión de la palabra. Nos dice que antiguamente a estas figuras se les conocía como videntes. Pareciera ser entonces que la función básica inicialmente era como la de adivinar, la de vaticinar, pero luego va a cambiar y va a cambiar de roé a naví, de roé vidente a naví profeta. Y nosotros sabemos que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, ocurrieron cambios de nombres, que no simplemente es una cuestión cosmética, es algo más importante. El cambio del nombre de Jacob a Israel, por ejemplo. Sabemos que Jacob es el que sale unido, agarrando el talón, y se conoce como suplantador o también como engañador. A partir del momento en que Dios le cambia el nombre a Jacob, nosotros podemos descubrir que Jacob deja de ser lo que era antes y se convierte en otra persona, una persona que ya no se distingue por engañar, ya no se caracteriza por eso. Así que cuando se dice acá que se hizo ese cambio de Roé a Naví, pues debe decirnos que no simplemente es por cuestión de gusto, no es simplemente cuestión cosmética, no es simplemente algo insignificante, sino que debe decir algo mucho más que eso. Probablemente esa nota que encontramos allí, que es un anacronismo, pues está diciéndonos que lo que distingue a estos personajes a partir de ese momento ya no es tanto adivinar, sino otra actividad que vamos a conocer como hombre de la palabra. El transmitir la palabra, el mensaje de Dios a la gente en ese momento. Y pues con Samuel va a comenzar este movimiento profético que va a ser un movimiento a través de no solamente Samuel que da la palabra, sino también Natán, Gad, que son portadores de la palabra de Dios. Y va a comenzar también algo que se va a repetir en el primer libro de Reyes, la formación de compañía de profetas que se van a conocer después como los hijos de los profetas, los Neviín Annabim, los hijos de los profetas. Y Samuel pues va a ser uno de los que dirige un grupo de profetas. Y curiosamente, en esta época, a la par, van a surgir el movimiento profético y la monarquía. Movimiento profético y monarquía. Y por eso algunos
van a decirnos que este grupo, esta compañía de profetas que dirige Samuel, surge más bien como un movimiento contrario a la monarquía. Algunos creen que es un grupo revolucionario en el sentido de no estar de acuerdo con la monarquía, que es un grupo que consideraba el hecho de tener un rey como un acto de desprecio a Dios, que era el rey. Y noten que en una de las versiones en cuanto a la monarquía, en primer lugar tenemos la versión negativa. Samuel no quiere que haya rey porque él interpreta esa petición del pueblo como una deslealtad al Señor, al Dios que se manifestó en el Sinaí, que acogió a este pueblo, a estas tribus como su pueblo, como su familia, les entregó la ley, cosa que no hizo con ningún otro pueblo. Así que Samuel interpretó esa petición como un acto de ingratitud, de rebelión, de infidelidad a Dios. Y entonces algunos creen que este grupo de muchachos que uh, se va a se van lejos de la ciudad, que se van a las montañas, pues son como una especie de jóvenes que se oponen a la monarquía. Otros hablarán de el movimiento profético del éxtasis que se da con estos muchachos que se mencionan aquí el libro, en los libros de Samuel. Muy bien. Entonces, junto con la monarquía se da inicio al movimiento profético. Eso vamos a tenerlo en cuenta. Es importante para que lo sigan rumiando, lo sigan analizando. Se da el paso de la anfictionía a la unificación de las tribus. Ya. Uh, Anfictionía es confederación de tribus. Hasta ese momento, básicamente, las tribus van a funcionar como independientes, aunque se unen en momentos difíciles, en momentos en que hay peligro, se van a unir para ayudarse mutuamente, pero en general van a actuar cada una por su propio lado. Pero ya a partir de este momento, con David, se va a dar la unificación de las tribus y se va a formar en realidad a un pueblo ya definido, un pueblo con una unidad nacional que vamos a conocerlo como la monarquía. Ah, Ustedes recordarán que esa unidad de tribus duró muy poco tiempo, ya duró poco tiempo. Martin Knott, un historiador de Israel, cuando habla acerca del cisma que ocurrió en el 931, es decir, la división de las tribus en Reino del Norte y Reino del Sur, nos dice, lo que nos debe llamar la atención, lo que nos debe asombrar, no es que se separaron, no es que se separaron. Lo que nos debe asombrar es que hubieran estado unidas por algunos años. Eso es algo interesante. Más adelante, después de la cautividad babilónica, conoceremos a un solo pueblo que se va a identificar indistintamente como Israel o como Judá o como Efraín. Se da el paso de la anarquía, que es la época de los jueces, a la época de la monarquía. Recuerden, por ejemplo, que en jueces, finalizando y aún antes del último capítulo, se va a hacer énfasis en eso. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa expresión se ha traducido de distintas maneras. Algunos traducen cada uno hacía lo que le venía en gana o cada uno hacía lo que podía hacer y entonces lo que muestra es que había sino una anarquía completa, una casi anarquía. Y es la época de los jueces que ya lo estudiaron. Y entonces se va a pasar de la anarquía o casi anarquía, cuasi anarquía, a la monarquía, la unificación de los pueblos. Hay algunos asuntos problemáticos en el libro, en los libros. Uh, y voy a hablar rápidamente, voy a mencionarlos simplemente. Repeticiones. Recuerden cuando estudiaron Pentateuco, que también debieron hablar de repeticiones, documentos repetidos,
narraciones dobles. Y entonces acá también tenemos lo mismo. Por ejemplo, hay dos anuncios de la caída de la casa de Elí. Primero de Samuel 2:31 al 36, 3:11 al 14. Ah, Como dije, por cuestión de tiempo no podemos leer todos los textos, pero ustedes en la casa con tranquilidad podrán leerlos. Hay dos relatos de la elección de Saúl, dos relatos de la elección de Saúl, dos relatos del rechazo de Saúl, a 13:1 al 14 y 15 de primero de Samuel, dos relatos de la muerte de Saúl, a primero de Samuel 31, 1 al 6 y 21, 1 al 16. Y segundo de Samuel 1, 1 al 16. Dos menciones de la presentación de David ante Saúl. Primero de Samuel 16, 14 y 7, 51. Quizá este es uno de los que la gente más mira por ser tan evidente, porque después de que ya David ha estado tocando en la casa de Saúl, Saúl no sabe después quién es ese muchacho. Dos veces Saúl intentó matar a David, primero de Samuel 18:10 y 19:9. Dos veces David se fuga de la corte de Saúl, 19:10 y 21:10. Dos explicaciones del dicho Saúl también entre los profetas, 10:12, 1 Samuel 10:12 y 1 Samuel 19:24. David busca refugio de Aquis, rey de Gad, dos veces, 21:10 y 27:1 de 1 de Samuel. Dos veces David perdona la vida de Saúl, capítulos 24 y 26 del 1 de Samuel. Muy bien, yo creo que es como el tiempo de preguntas, hermana Leticia, ¿cierto? No sé si hay preguntas. Muy bien, vamos a entrar en un tiempo de preguntas. Pueden levantar sus minutos para poder ah, pasar a un tiempo de consultas. Adelante, hermano Pedro, active su micrófono. Hermano Pedro, Bueno, Dios les bendiga a todos y al profe amén. Cosme, un privilegio poderle escuchar. Eh, Gracias, hermano. en primer lugar es con el término pseudonimia, Ok. que cuando tenía entendido que pseudo significa falso. No sé Ujú, si ese término se da por el que pareciera que fuera el autor, no es el verdadero autor y por eso se usa esa palabrita ahí. Esa es la primera pregunta. ujú. La Sí, segunda pregunta, sí, me deja contestarle porque a sí, veces sí, no recuerdo bien. listo, listo, Muy listo. bien, muy bien. Sí, se usa la palabra pseudonimia no tanto en cuanto a falso, sino a que probablemente es alguien que reemplaza a otro, alguien que reemplaza a otro. Y entonces, en ese sentido, se usa en los estudios bíblicos y, por ejemplo, se habla, algunos dicen, quizá Daniel no lo escribió Daniel, pero se usó el nombre de Daniel para que el libro sea reconocido, sea aceptado, y entonces ese es como un recurso, usar el nombre de un personaje ilustre de la fe de Israel para ah, darle el nombre a un libro. Eso especialmente, hermano Pedro y hermanos, demás hermanos y hermanas, lo van a encontrar básicamente en lo que llamamos la literatura apócrifa. Es muy corriente en la literatura apócrifa. Por ejemplo, ustedes han escuchado o han leído acerca del libro de Enoch, el libro de Enoch, que aún en la carta de Judas es mencionado allí, aunque no se diga explícitamente, pero sabemos que es una referencia a ese libro que hace allí el escritor de la carta de Judas. Entonces, hay muchos apócrifos así, el testamento de los 12 patriarcas, el Apocalipsis de Abraham y otros más. Entonces, este recurso es más usado dentro de la literatura apócrifa. No sé si le contesto, hermano Pedro. Sí, correcto, entendido ese término. La otra pregunta que me nació aquí es con respecto a la fecha de los eventos narrados, que dice entre el año 1050, 970 de Cristo, haciendo una sumatoria rápida, son 80 años.
de los cuales narraría la historia en estos libros. Ujú. Pero, Sí, pero me queda la inquietud, pues a mi parecer como muy poquito tiempo, porque si Samuel murió o registra la muerte, no dice cuántos años vivió ujú. en el primer libro de Samuel, 25, entonces este hombre moriría muy temprano o no sé, ahí me quedó la duda. Bueno, muere anciano porque se menciona allí cuando Samuel ya era anciano y quiso colocar a sus hijos como jueces. La gente viene y se queja porque los hijos de Samuel pues no dieron la talla para seguir el, el trabajo, la función de jueces. Noten que David reinó 40 años, reinó 40 años. Saúl también tuvo un reinado no tan largo, así que sí, como decimos, es aproximado, no es exacto, pero es aproximado, eh, más o menos entre esos años va a darse estos eventos. Algunos van a decir más bien entre la mitad de del siglo tal a tal siglo. Entonces, ah, eso siempre es aproximado. Entre más tiempo tengamos de distancia con un evento, menos probabilidad tenemos nosotros de conocer con exactitud la fecha. Entre más cercano, pues más fácil conocer la fecha. Por eso, fíjense, nos es más fácil tratar de dar fechas con relación al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Las fechas de Antiguo Testamento a veces son ah, posibles, son posibilidades que se dan. Muy bien, ¿alguna otra pregunta para el profesor? Bueno, si los compañeros no preguntan, si me queda otra inquietud aquí, pequeñita. No, me da miedo con las pequeñitas porque se engrandecen demasiado. Bueno, en la clase pasada con el profe Milton hacíamos nos hacía una pequeña conclusión que el tiempo de los jueces realmente no había una anarquía, sino que fue un periodo más donde realmente el pueblo estuvo más cerca del propósito de Dios. En esta lámina nos habla de una época de anarquía, entonces me queda esa inquietud, si realmente había anarquía o no había anarquía. Anarquía en el sentido de que no había una unificación de las tribus. Ah, cada tribu a veces actuaba por separado. Lógicamente, ah, se ve la intervención de Dios allí, en los jueces, aunque si ustedes lo estudian bien también, se van a dar cuenta que ah, va a darse esa infidelidad a Dios también a veces. Y eso es algo que va a ser muy repetido en la historia de Israel. A veces el pueblo pasa por un tiempo como de enamoramiento con Dios y después se va y se enamora de otros dioses. Pero cuando hablamos de anarquía o cuasi anarquía, no es con relación a la relación con Dios, sino a la relación, con relación a las tribus que actúan como cada una independientemente. De hecho, creo que se dieron cuenta que hubo jueces probablemente que funcionaron simultáneamente uno en una región y otro en otra región. Eso se pudo dar. No hay una sucesión continua. A veces pudo darse casos de jueces que simultáneamente actuaron en regiones diferentes. Bueno, muy bueno, felicito. Entonces vamos a continuar. Voy a pasar estos datos muy rápidamente. Pues se presentan contradicciones, algunos dicen aparentes contradicciones, y tanto esos relatos dobles o triples como estas contradicciones, pues es lo que ha llevado a los eruditos a estudiar para tratar de investigar cómo se formaron los libros y dar sus opiniones. Y como les dije, pues hay teorías como la teoría documentaria, la teoría complementaria y la teoría suplementaria, que no vamos a enfocarnos en eso. Ah, pero también se habla de contradicciones. En un relato de la elección de Saúl,
el pueblo exige un rey porque están insatisfechos con los hijos de Samuel. En el otro, Samuel no muestra aversión por la monarquía. Unge en privado a Saúl por orden de Dios para que pueda librar a Israel de los filisteos. En otro relato, Saúl es proclamado rey solo después y en recompensa de su victoria sobre el rey amonita Naas. Entonces, eso se presenta como posible contradicción. Según una versión de la muerte de Saúl, se mató al caer sobre su espada. Según la otra, él mismo le pidió a una malecita que lo asesinara. En un relato, primero de Samuel 16, David, lleno de vida y con experiencia en la guerra, es llamado a la corte para tocar delante de Saúl y es nombrado su escudero. Luego, en el siguiente capítulo, aparece como un joven pastor no acostumbrado a usar armas y desconocido tanto para Saúl como para Abner. Así que, como dije, este es uno de los relatos que generalmente llama la atención de los hermanos en la iglesia. En primero de Samuel 7:13 se afirma que los filisteos no vinieron más sobre el territorio de Israel durante toda la vida de Samuel, pero en 9:16 Saúl es elegido rey para salvar a Israel de esos filisteos. Y en el capítulo 13 se describe otra invasión filistea. En primero de Samuel 7:15 se dice que Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida, pero en 8:1 dice que en su vejez delegó poderes a sus hijos. Este quizá no sea tan problemático, porque pues ya anciano fue que él va a delegar o a tratar de delegar esas funciones en sus hijos que no dieron la talla. Esto es muy triste y curioso, pero muy triste. Fíjense, Samuel fue el encargado por Dios de ah, darle a Elí la noticia de que Dios lo había descalificado por lo que hacían sus hijos. Pero a Samuel le va a pasar algo similar. El pueblo no ve en los hijos de Samuel personas fiables, personas que sean fieles al Señor. Eso es triste. Mis hermanos y hermanas, uno de los graves o grandes peligros del ministerio pastoral de los misioneros es el descuido de los hijos. Muchos hijos de pastores no quieren saber nada de Dios, porque a sus padres, muy buenos pastores o muy buenos misioneros, los descuidaron. No estuvieron al tanto de ellos, fueron más pastores para la gente de afuera que para sus propios hijos. Yo no estoy diciendo que Samuel haya sido un mal padre, que haya descuidado a sus hijos, pero esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. Ah, a veces estamos como pastores más interesados en ayudar a la gente de la iglesia y creemos que nuestra familia está blindada contra todo peligro, contra toda tentación, contra toda acechanza. Pero no es así. Ah, Deberíamos ser primero pastores y misioneros discipuladores de nuestra propia familia. Muy bien. Entonces, ah, probablemente cuando se habla de toda la vida es hasta su época de vejez, pero pues también se entiende que hasta que murió. Sin embargo, si en su época de vejez Samuel trató de delegar esas funciones en los hijos, pero el pueblo no los aceptó. En primero de Samuel 15:35 dice que Samuel nunca volvió a ver a Saúl, sin embargo en 19:24 Saúl se le aparece. Todo esto demuestra que se han combinado relatos. El autor, como ya dijimos, usó varias fuentes de información que brindan diferencias en su presentación de los hechos, las cuales se dejaron sin editar en algunos casos. En ese sentido, el compilador o el escritor o el redactor, pues agarraría todas esas fuentes que tenía a la mano
y las incorporó, trató de entrezarlas en una narración que pareciera única y de verdad que tiene cohesión, pero podemos notar esas fisuras en el libro. Uno puede notar esas diferencias que hay allí y entonces, pues, tratar de explicar. Ah, yo no podría aquí explicar todas esas aparentes contradicciones, pero el hermano Pedro Mora puede explicarles después de clase a los demás. Muy bien. Pero fíjense, eso no es solamente con los libros de Samuel. Noten, en el Nuevo Testamento también tenemos esas dificultades y por eso se habla de diferentes fuentes que usaron los evangelistas para armar sus relatos. Y ah, por eso creo, por eso creo que antes de ver solamente los libros como simples relatos históricos, debemos pensar en ellos como más bien relatos teológicos, relatos teológicos. Y por eso, quizá ya vieron en la introducción a este curso, hay una diferencia entre los libros que conocemos como de historia deuteronomista con aquellos que se conocen como historia cronista, que saben, la historia cronista pues está formada por los dos libros de crónicas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Y ellos tienen otro enfoque de la historia, aunque relaten los mismos eventos. Y eso es a lo que debemos prestarle más atención. No tanto a por qué este libro dice que este evento ocurrió en tal lugar y el otro dice que ocurrió en otro. Como ustedes lo pueden apreciar, por ejemplo, en el relato de las bienaventuranzas, Mateo las ubica en un lugar, Lucas las ubica en otro lugar. Y entonces a veces decimos, se contraponen. Hay enfoques teológicos diferentes. De hecho, hoy día se nos está recalcando que los evangelios deben estudiarse no simplemente como relatos históricos de la vida y ministerio de Jesús, sino como enfoques teológicos del ministerio y la vida de Jesús. Pero eso, allí entre paréntesis, la hermana Leticia les ampliará más ese aspecto de los evangelios. Así que yo no voy a meterme más en eso. Así que pudo ser que se utilizó, y eso es lo más probable, varias fuentes para armar el libro. Muy bien. Hay un dato interesante nos dejó Milton. Este sí, básicamente lo dejó el profesor Milton. El santuario, el santuario para el Arca de la Alianza en Kiriat Jearim, que se menciona precisamente acá en estos libros. Y simplemente voy a leerlo. Arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv encontraron un lugar que posiblemente fue santuario para el Arca de la Alianza en el siglo VIII antes de Cristo. Es decir, en esa época el arca se llevó allí en el siglo VIII. Mientras excavaban en una colina de Judea, donde estuvo Kiriat Jearim, la ciudad que albergó el Arca de la Alianza durante 2 décadas, hasta que el rey David se la llevó a Jerusalén. Y este dato lo pueden encontrar también a través de la internet. Allí hay más fotos sobre esto. Y dice allí en 1 Samuel 7, 1 y 2, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que la guardara. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. 1 Samuel 7, 1 y 2. Muy bien. Contenido de los libros, sí. Y acá pues no podemos enfocarnos en estos contenidos, simplemente los mencionamos. Es una forma de división de los libros que nos ayudaría a hacer un estudio, por ejemplo, en la iglesia,
cómo estudiar estos libros de acuerdo a esos bloques que tenemos allí. Los capítulos 1 al 6 del primero de Samuel nos hablan del nacimiento y llamamiento de Samuel. Capítulos 7 y 8, Samuel se presenta ya como un juez de Israel. Esos son los antecedentes. Luego tenemos la monarquía en Israel. Capítulos 9 y 10, pues inicia la monarquía en Israel con esa solicitud que le hicieron a Samuel, la gente del pueblo, porque no consideraron a los hijos de Samuel como dignos de ser jueces, de regir los destinos del pueblo. Así que allí, como ya mencioné, capítulo 9, pues entra en escena Saúl buscando las asnas del papá y en vez de encontrar las asnas se va a encontrar con que Dios lo ha escogido como rey y que Samuel lo unge como tal. Así que esos datos de Dios son extraordinarios. A veces nosotros estamos haciendo algo y creyendo que es lo que está en nuestra cabeza, es lo que tenemos planeado, pero resulta que Dios tiene otros propósitos. Dios sale al encuentro nuestro, igual que con Moisés. Recuerden que Moisés, cuando vio la zarza, dijo, voy a ver qué es esto tan maravilloso. Y cuando él iba, resultó que era Dios el que lo estaba viendo. Moisés, que va a contemplar esa zarza envuelta en llamas, es invitado por Dios a contemplar la otra zarza que él dejó hace 40 años allí en Egipto, envuelta en llamas también. Así que Dios es extraordinario. Dios es fantástico, maravilloso. Saúl va buscando las asnas y resulta que en vez de encontrar asnas, se encuentra con un reinado, se encuentra con que Dios lo ha designado rey. Y esto es algo que vamos a volver a mencionarlo luego. Después, 11 al 15, tenemos el reinado de Saúl y tenemos ya el comienzo de la monarquía en Israel. Los capítulos 16 y 17 hace su incursión David allí, primero como alguien que está al servicio de Saúl y como alguien que también va a actuar a favor del pueblo de Israel. 18 al 31 es el periodo de transición entre Saúl y David. Y se da esa lucha entre Saúl y David, Saúl persiguiendo a David. Gastó mucho tiempo Saúl en perseguir a David, tiempo que debió quizá ocupar en algo más saludable para bien del pueblo, bien de la nación. Luego en el segundo libro de Samuel tenemos 1 al 4, David, rey de Judá, 5 al 10, David, rey de Israel, 11 al 22, viene la crisis, así como hubo crisis también en el reinado de Saúl, viene la crisis en el reinado de David, esa lucha por la sucesión al trono, y 23 al 24, últimos días de David. Así que allí tenemos un buen cuadro que nos dejó el profesor Milton, que podríamos usarlo para enseñar el libro en la iglesia o en un grupo, ¿ya? Y entonces tenemos, fíjense allí, 7 al 8 y básicamente del 1 hasta el 31, la figura de Samuel, luego la figura de Saúl y la figura de David, que dijimos son los tres grandes personajes de estos dos libros, Samuel, Saúl y David. Muy bien. Los libros de Samuel hacen referencia a una de las épocas más importantes de la historia de Israel, inicio de la monarquía, pero también inicio del movimiento profético. Ustedes se van a dar cuenta ya con Natán y con Gad que como profetas y aún Samuel, primero Samuel enfrentando a Saúl y luego Natán y Gad enfrentando a David, como los profetas, como estos profetas van
a juzgar aún los actos de los reyes. Cuando se estudia el movimiento profético de Israel, pues se habla de profetas anteriores y profetas posteriores, pero también se habla de esos profetas que no tienen libros que lleven su nombre, pero se mencionan en estos libros. Se mencionan acá Samuel, Natán, Gad. Y entonces los profetas a lo largo de la historia fueron críticos de la monarquía. No se vendieron al monarca, no se vendieron al monarca. No quiere decir que siempre estuvieron en contra del rey, pero estuvieron siempre dispuestos a mostrarle al rey sus pecados, a indicarle a sus desvíos, porque Dios los envía a hacer eso. Los profetas, a menos que fueran profetas falsos, nunca van a consentir con el pecado ni siquiera de los monarcas. Y se van a exponer a que los asesinen, como le pasó a Jeremías, que casi lo matan, pero ellos no se van a vender a la monarquía. Ellos, ante todo, son fieles a Dios que los llamó. Así que los profetas van a ser críticos muy fuertes de la monarquía. Tan solo los profetas falsos pues van a venderse al rey y van a salir a favor de un rey que no actúa en conformidad con la palabra y la voluntad de Dios. Israel pasa de ser una confederación de tribus para convertirse en un pueblo o nación. Ya eso lo mencioné también antes y por eso es importante también este tiempo. Dice, tanto las tribus del sur como las del norte reconocen a David como su único rey y a Jerusalén o Jebús, también conocida como ciudad o ciudadela de David, como capital política y religiosa. Este acto, este evento de la conquista de Jebús es importante, es importante. Recuerden que David ha reinado en Hebrón a la tribu de Judá, básicamente, y allí en Hebrón es la capital. Pero cuando las tribus del norte vienen y le piden a David que también reine sobre ellos, pues a David se le presentó un dilema serio. ¿Qué hace? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Va a seguir reinando desde Hebrón? Si lo hace así, muy probablemente las tribus del norte prontamente van a decirle, van a criticarlo, porque prefiere a su propia familia en el sur y a ellos los desprecia, siendo que son la mayoría. Si deja la capital de Hebrón y establece la capital en el norte, en alguna ciudad del norte, como Samaria, por ejemplo, pues la tribu de Judá va a decir, nos despreció a nosotros, que fuimos los primeros en reconocerlo como rey. Así que David, en esta conquista de Jebús, mostró su capacidad de ser rey. Mostró su capacidad de ser rey. Conquista una ciudad neutral, aunque esté allí en el sur, pero es una ciudad neutral. No pertenecía ni a las tribus de Judá, ni a ninguna de las tribus de Israel, del norte. Así que con la conquista de Jebús, una ciudad neutral, David va a mostrar su sabiduría para gobernar y establece a Jerusalén, que así se va a conocer, como la capital política del reino, pero también como la capital religiosa. Y entonces la religión va a servir para cohesionar, para unir a todas las tribus, porque van a tener un solo rey y van a tener una sola fe, van a tener un solo santuario donde puedan adorar a Dios. Así que esto es muy importante durante el tiempo de David, la conquista de Jebús. Además, se da inicio al movimiento profético, como ya les dije, Samuel, Natán y Gad son nombrados aquí. Y se menciona también la compañía de profetas, que también se va a mencionar
en el primer libro de los Reyes. Recuerden que una de las pruebas de que Saúl ha sido elegido rey es que se va a encontrar con una compañía de profetas y él también va a profetizar como ellos. A esa compañía de profetas, como mencioné, algunos los consideran profetas extáticos, profetas del éxtasis. Y entonces hay quienes dicen aún que estos profetas se inducían el éxtasis a través de brebajes, como lo hacían los profetas de otros pueblos paganos. Yo no comparto eso, nunca se habla de eso en la Biblia, pero es probable que a través del canto y la danza frenéticas ellos entraran en ese éxtasis. Eso es algo probable, no estamos seguros, pero se da eso. También, perdón, se da el nacimiento del sacerdocio sadoquita, con Sadoc. Eso se va a mencionar en 1 Samuel 2:27 al 36. Recuerden que alguien llegó a hablarle a Elí, un varón de Dios vino donde Elí y en nombre de Dios pues le anunció la caída de su casa, y luego también en 22:6 al 23. Y en Primero de Reyes 2:35 también se habla de eso. Recuerden que Sadoc pues va a comandar un grupo y los sacerdotes de la casa de Elí van a ser asesinados porque alguien descubrió que David había ido allí a visitar al sacerdote y entonces se da una masacre en Nob, y allí cayeron la mayoría de la familia de Elí. Tan solo escapó Abiatar, que más adelante, de acuerdo con Primero de Reyes, Saúl lo va a cambiar por Sadoc. Abiatar, que era el último sacerdote de la familia de Elí, pues va a dejar de ejercer sus funciones y ahora el sacerdocio pasará a manos de los sadoquitas. Muy bien. Sion o Jerusalén se va a conocer como la ciudad santa, el lugar donde habita Dios, y el templo que construirá Salomón pues se conocerá como la casa de Dios. La dinastía davídica inicia aquí. David pasará a la historia como el rey ideal y como precursor del Mesías. Con David se va a dar la dinastía como una promesa de Dios, como un regalo de Dios. No porque David mismo lo hubiera logrado, porque si así hubiera sido, muy probablemente Amnón o Absalón lo hubieran derrocado, uh, o cualquier otro. Pero la dinastía davídica se da por promesa de Dios. Y David pasará a la historia como un rey ideal y como el precursor del Mesías, como el precursor del Mesías. Y entonces ahora vamos a ver rápidamente estas tres figuras: Samuel, Saúl y David. Vamos a tener que ir rápido. Samuel, Shmuel, Samuel es miembro de la tribu de Efraín, como se puede leer en 1:1. Su nombre puede significar lo he pedido al Señor, o su nombre es Dios, o el nombre de Dios, o quizá Dios escucha. Y tanto en su sentido como pedido al Señor podría ser por el que Ana se lo pidió a Dios, o también porque Dios escuchó la oración de Ana. Pero algunos van a decirnos lo más probable es que el nombre de Samuel signifique el nombre de Dios, el nombre de Dios. Y allí tenemos entonces Shem, nombre, o también el verbo shama, escuchar, oír. ¿Ya? Muy bien. Es conocido como juez, profeta y sacerdote. Y pasará a la historia como el último juez y como el iniciador del movimiento profético en Israel. El nacimiento de Samuel fue milagroso
y va a servir en un momento de declive del sacerdocio de Elí. Noten, Ana era estéril, y eso es algo que encontramos en otros casos, especialmente en las matriarcas que se mencionan en Génesis, estériles, pero a través de un acto milagroso de Dios pueden concebir. Así que Samuel es tiene un nacimiento milagroso, nació de alguien que no podía tener hijos, y aparece en el momento de declive del sacerdocio de Elí. Una figura vieja, achacosa, débil en todo sentido. Se deja que sus hijos hagan lo que quieran hacer. Es contrapuesta por una figura juvenil, una figura nueva, joven, que va a ejercer su ministerio en un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Samuel como juez. En 1 Samuel 15 al 17 se presenta a Samuel como un juez, luego de mencionar una gran victoria de Israel sobre los filisteos. Y entonces allí aparece como juez. Pero fíjense, si leen ese texto, van a descubrir que Samuel no se presenta como un jefe militar, sino como un intercesor. Cuando la gente ve que el enemigo viene, le piden a Samuel que interceda por ellos, que ore al Señor. Y Samuel no se muestra como los otros jueces yendo a la batalla a pelear contra los enemigos, como un guerrero, como un destacado militar, sino más como un intercesor, un sacerdote que ofrece sacrificios a Dios para pedirle que actúe a favor de su pueblo que está en situación difícil. Así que Samuel lucha no con la espada, con las lanzas físicas, literales, sino a través de su intercesión con Dios, su íntima comunión con Dios, su actitud de unión al Señor. Y va a presentarse como el último juez de Israel, tal como lo hemos dicho. Y entonces, aparentemente, hay dos relatos donde en unos Samuel juzgó a Israel hasta el final de su vida, y en otros hasta la vejez, y delegó o quiso delegar la función de jueces en sus hijos, pero ellos no dieron la talla. Y por eso el pueblo va a pedirle a Samuel que les dé un rey. Noten la transición entre el final de Jueces y Samuel. El libro de Jueces terminó diciendo: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía o lo que podía hacer. Y entonces ya ese libro, ya ese final de Jueces anticipa a la monarquía, ya lo anticipa, ya va a decirnos: hay necesidad de una monarquía. Eso tenemos que decirlo. En realidad, el pueblo necesitaba a alguien que los unificara, que, que fuera el que dirigiera a todos, los uniera a todos. Y entonces no hay duda de eso. Así, digamos que la solicitud del pueblo fue como un rechazo a Dios. De todas maneras se va a necesitar un rey. Samuel el profeta. Con Samuel se da inicio al movimiento profético en Israel. El llamado lo tenemos en 3:1 al 14. Todo Israel lo reconoció como profeta de Dios. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, sur al norte, supo que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra del Señor. 1 Samuel 3:20 al 21. Pues no hay tiempo para ahondar en esto, pero es algo muy interesante. Miren, cuando hablamos del desarrollo del movimiento profético en Israel, descubrimos que
de una palabra que se busca, se pasa a una palabra que es dada. Ah, de, 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 un, de una figura, un personaje que se ocupa en asuntos de adivinación, ahora viene una palabra que denuncia el pecado. Y entonces el profeta ya, en vez de ser un adivino, un agorero, va a ser alguien que dará la palabra del Señor al pueblo en nombre del Señor. Y lo hará de tal manera que el pueblo queda, queda sujeto a lo que el profeta dice, en el sentido de que al escuchar el mensaje, el pueblo se hace responsable de lo que escucha a través del profeta. Esas palabras del profeta a veces no gustan, esas palabras no gustan. Ese mensaje ofende a veces, como en el caso de Amós y los demás profetas, el caso del mismo Jeremías, todo esto es algo que no gusta. El mismo caso de Samuel con Saúl, el caso de Natán con David, de Gad con David, eso lo vamos a ver. Y luego ustedes siguen estudiando y se encuentran en Reyes ya con otros profetas extraordinarios como Elías y Eliseo, que también van a ser la conciencia del pueblo, la palabra de Dios, críticos de los monarcas que no son fieles al Señor. Y entonces con Samuel se da esa transición de un oráculo que es buscado a una palabra que es entregada por Dios a través de un profeta. Y presidió una compañía de profetas, como puede leerse en 1 Samuel 19:20, donde dice que Samuel los presidía. 1 Samuel 19:20 dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Entonces Samuel, como luego como Elías y como Eliseo, van a tener esos grupos, especialmente Eliseo. O sea, Elías tuvo solamente a Eliseo como uno de los discípulos. Como profeta, Samuel unge a los dos primeros reyes. Unge a los dos primeros reyes, tanto a Saúl como a David. Y fíjense, a Saúl lo unge primero en forma privada, y también a David lo va a ungir en forma privada. Y Samuel como sacerdote fue quien comunicó a Elí su descalificación y la de sus hijos como sacerdotes de Dios. Ejerce funciones sacerdotales, ofrece sacrificios. De hecho, una, una versión acerca de la desaprobación de Saúl como rey es porque usurpó funciones sacerdotales que Samuel las ejercía. Sin embargo, como ya hemos mencionado, no es el reemplazo de Elí como sacerdote. No reemplaza a Elí como sacerdote. El reemplazo de Elí va a ser Abiatar, que luego va a ser cambiado por Sadoc. Luego tenemos a Saúl. Shaul. Es un benjaminita de la tribu de Benjamín, de acuerdo con 9:1. Su nombre quizás signifique pedido, deseado o elegido. Esa es una posibilidad. Es de un carácter dócil, un carácter dócil. Vamos a mirar. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Así que parece tener un carácter más bien humilde, ¿ya? Aunque después no lo vamos a notar tanto así. Es protagonista principal de la
segunda sección del libro. Después de, de narrar los antecedentes con Samuel, pues se va a dedicar el tiempo y las páginas a hablar de Saúl. Es elegido por Dios como rey de Israel. Interesante esto. Y ya saben que hay dos versiones en cuanto a la monarquía, por lo menos dos versiones, pero se va a dejar en claro que aunque el pueblo pidió rey, no fue el pueblo el que eligió al rey, fue Dios, fue Dios. Dios eligió a Saúl como rey y se lo hizo saber a Samuel. Esto lo repetiré luego también. Es ungido por Samuel, primero en forma privada, luego es proclamado ante el pueblo y es ratificado después en Gilgal. Allí Saúl actúa más como uno de los jueces. Actúa más como uno de los jueces. Libera al pueblo de los amonitas y sobre él viene el Espíritu de Dios. Yo creo que Saúl pues actúa de esa manera porque no tenía otro referente, no tenía otro referente, él no sabía cómo funcionan los reyes, así que actúa más como uno de los jueces que como un rey. No tuvo nunca una capital fija, traslada la capital de un lado a otro, ni tiene un ejército permanente y fue desechado por Dios. Una primera versión por haber ofrecido un sacrificio que no le correspondía porque se impacientó al ver que Samuel no llegaba, y otra segunda versión por no haber obedecido a Dios con relación a Amalek, quien ordenó exterminar a todos, pero no lo hizo. Pasó una buena parte de su reinado persiguiendo a David. Y luego tenemos a David, que su nombre significa amado o bien amado. Una palabra que pueden aprender las hermanas para referirse a su esposo es Dodi. Dodi viene de aquí, de David. Es una expresión cariñosa que usan las mujeres para referirse a sus esposos. Dodi, querido, querido, amado. Es de Belén de Judá, de donde vendrá el Mesías. Se presenta como el menor de 8 hermanos, según el relato de 1 de Samuel 16, 10 al 11 y 7, 12, pero en la genealogía que encontramos en Crónicas acerca de los hijos de Isaí, solo se mencionan 7. Pueden hacer esa comparación. Y fue el pastor del rebaño de la familia. Recuerden eso, cuando Samuel fue para ungir al rey que iba a oficiar en lugar de Saúl, pues ni siquiera el papá pensaba que ese muchacho servía para algo más, sino para ser pastor del rebaño de la familia. Hermanos, cuando Samuel fue a escoger, a ungir al nuevo rey, cuando vio a Eliab, un hombre alto, dijo, este es. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. A Saúl Dios lo escogió y se lo entregó tal como el pueblo quería que fuera. A partir de David, Dios va a escoger a siempre personas que en realidad no son las más capacitadas. Así que cuando uno como pastor o uno como profesor de Biblia se cree la última maravilla, debe bajarse de las nubes. Dios escoge lo que no sirve para que la grandeza sea de Él y no de nosotros. Es algo que debo estarme recordando siempre. Cuando a veces recibo elogios, tengo que recordarme, no, Dios escoge en realidad lo que no sirve para mostrar en esa persona y a través de ella su propia gloria. Estuvo al servicio de Saúl, pues mató a Goliat, lo que va a provocarle los celos a Saúl y por lo tanto, pues David va a tener que estar huyendo. Fue ungido por Samuel como rey
proclamado como rey de Judá en Hebrón, reinó sobre Judá en Hebrón 7 años y medio y reinó sobre Judá e Israel desde Jerusalén 33 años, que pues ya mencioné lo de Jerusalén. Elige a Jerusalén como capital política y religiosa del reino y pasa a la historia como el rey ideal y precursor del Mesías. Muy bien, nos falta un buen material. Vamos a ver si podemos agotarlo en este tiempito. Perdonen que vayamos así tan rápido. Toca, toca. Muy bien, vamos a volver. La teología. Quiero mencionar, y aquí pues yo me uso otros aspectos diferentes a los que el profesor Milton puede compartirles después, pero yo hago énfasis en la fidelidad. La fidelidad trae bendición, mientras que la infidelidad acarrea desgracia. Y eso lo dice Samuel también en este discurso, que es un énfasis también, una característica de la historia deuteronomista. Noten ustedes cómo Josué, Jueces, Samuel van a resaltar eso. Cuando se es fiel al Señor, cuando se obedece al Señor, entonces ahí se tiene la seguridad de la bendición. Pero cuando se es infiel a Dios, no importa que sea el rey, si es infiel a Dios, pues va a tener efectos negativos en su vida. Así que esto es algo que encontramos también aquí en el libro de Samuel, la infidelidad. Y por eso los profetas van a criticar tanto a los reyes, porque van a decir que los reyes fueron los principales culpables del desvío espiritual del pueblo de Israel. Los reyes consintieron con el pecado, consintieron con la idolatría y llevaron el pueblo a situaciones difíciles como la cautividad babilónica y otros eventos más. La elección es prerrogativa de Dios. Dios eligió a Saúl. Dios eligió a David. No fue Samuel el que eligió a Saúl. No fue el pueblo el que eligió a Saúl, fue Dios. Y aún en el Nuevo Testamento encontramos esa verdad. Es Él el que sale a nuestro encuentro y nos elige. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Así que es una verdad que debemos recordar. Es Dios el que nos ha elegido y a nosotros nos eligió en Cristo. Luego tenemos otro enfoque teológico que es la institución de la monarquía como una decisión de Dios. Primero de Samuel 8, 1 al 22, ustedes podrán leer después esto, pero la monarquía es una decisión de Dios. Sí, el pueblo pidió, pero Dios pudo haber negado esa petición, pudo no haber accedido a esa petición. Y le va a decir a Samuel, cuando Samuel cree que lo han desechado a él dice, no, me desecharon fue a mí, me desecharon a mí. Pero de todas maneras, dales el rey que están pidiendo y Dios elige quién va a ser el rey, no el pueblo, no Samuel. Pero al final la decisión la toma Dios. Y entonces tenemos dos puntos de vista en cuanto a la monarquía. Recuerden que aún Samuel no parece no estar a favor de que haya un rey, pero luego tenemos otro relato donde ya es un relato favorable a la monarquía como una decisión de Dios. Dios usará la monarquía para proyectar su acto liberador por excelencia, la llegada del Mesías, segundo de Samuel 7. Interesante. Recordemos que la Biblia es la historia de la salvación. Y entonces, a través de la monarquía, Dios va a proyectar su liberación a través de un Mesías que vendrá de la casa de David. Aunque Dios consintió en darle al pueblo un rey, les hace saber que la monarquía les ocasionaría grandes males. Lean después, primero de Samuel 8, 9 al 18, y lean Deuteronomio 17, 14 al 20, que parece ser Deuteronomio, parece ser una crítica
al reinado de Salomón. Pareciera ser una crítica al reinado de Salomón, porque allí en Deuteronomio se hace énfasis en que el rey no debe tener mucha plata, no debe tener muchos caballos ni muchas mujeres, tres cosas que Salomón tuvo. Así que es como una crítica a eso. Luego tenemos la promesa de Dios a David. La promesa de Dios a David, dada a través de Natán, segundo de Samuel 7. El contexto, anhelo de David de construir una casa para Dios. Eso ustedes lo recuerdan muy bien. El plan de Dios será él quien le construya una casa a David. Hay un juego de palabras allí con la palabra bait, casa. David quiere construirle una casa a Dios, pero resulta siendo Dios que le construye una casa a David. Esas paradojas como con Moisés, ahora aquí con David, extraordinarias, extraordinarias. Y entonces David quiere construirle una casa a Dios. Dios le dice ahora, yo soy el que te va a construir una casa. Y allí va a ir en los dos sentidos. Una casa como algo físico, pero también como una dinastía, como algo que va a perdurar a través del tiempo. Y luego David da gracias a Dios, donde le agradece por haberlo escogido y por permitir que su casa gobierne perpetuamente. El texto clave, segundo de Samuel 7, 12 al 16. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Así que esta no es una referencia únicamente a Salomón, sino a un linaje que va a trascender, a una dinastía que va a trascender. La promesa de Dios a David va más allá de Salomón, se proyecta a la eternidad. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. Y entonces David entendió que la promesa de Dios no era simplemente para que se cumpliría solamente en Salomón, sino que va a trascender el tiempo. Dios le confía a la dinastía de David la tarea de guiar a su pueblo para siempre. Y lo pueden leer. Y tenemos el sentido el sentido mesiánico de la promesa. El anuncio de un reino eterno abarca mucho más que los reyes terrenales. Allí surge la esperanza de un Mesías rey, descendiente de David. Así lo interpretaron los profetas. Hay dos salmos que evocan esta profecía de Natán, y en el Nuevo Testamento se deja en firme que Jesús es este Mesías que ha venido para liberar al pueblo de la esclavitud de sus pecados, y uno de los títulos del Señor es Hijo de David. Hijo de David. Y terminemos con este texto. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas feliz. Creo que estoy de acuerdo con Milton. Si él no les dijo, Milton fue mi alumno de Antiguo Testamento en el Seminario Bautista, pero me sobrepasó y me siento feliz por eso. Así como mi profesor dijo que lo había sobrepasado, Milton me ha sobrepasado a mí en cuanto a sus estudios. Muy bien, este es el mensaje central. Y es un mensaje otra vez que tiene que ver con el enfoque deuteronomista también. La obediencia a Dios es básica. Si queremos tener bendición,
debemos obedecerlo a Él. Si queremos que nos vaya bien, tenemos que andar de la mano de Dios, a vivir unidos a Él siempre, bajo todas las circunstancias, en todos los tiempos. Y entonces a Dios le agrada más, no tanto cuánto ofrendamos, porque podemos ofrendar demasiado a llevar dinero en abundancia al templo, pero tener un corazón alejado de Dios. Lo más importante es que cuidemos nuestro corazón, que obedezcamos siempre al Señor, que tengamos en cuenta su palabra y la obedezcamos siempre. Eso es mejor que dar muchos diezmos, que dar muchas ofrendas. La fe al Señor se evidencia en nuestra obediencia a Él, pero también en nuestro servicio no solamente a Él, sino también a los semejantes. Muy bien, no sé si tenemos preguntas. Eduardo levantó la mano. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días. Excelente clase, realmente. Le felicito y gracias a Dios por esta clase. Profesor, una pregunta general. La monarquía es una bendición de Dios. Eh, ¿Qué nos puede decir respecto a la democracia? Parece ser de que nosotros elegimos a un presidente, por lo menos en la gran mayoría de países, por un voto popular. Esta situación, de acuerdo a lo que hemos leído, no está muy ajustada a lo que debería ser. Veo que la monarquía parece ser la forma de gobierno que más se ajusta a un panorama bíblico. Quisiera, por favor, que me aclare esto, porque de repente estoy totalmente errado con lo que le estoy diciendo. Muchas Bueno, gracias. bueno, mi hermano Eduardo, muchas gracias. Pues en realidad no sabría responderle con toda exactitud. Son gobiernos y lo más importante sería que la gente que elige a un dirigente sea guiada por el Señor. Infortunadamente no es así. Solo, pues Dios escogió a Israel como su pueblo y le entregó sus líderes. A las demás naciones que se conocen en el Antiguo Testamento como Goim, no como Eres, a Israel es al que se le conoce como Eres, pues no son, no fueron escogidas por Dios como su pueblo, pero a través de Abraham, Dios nos bendice a todos nosotros. Lo más trágico, hermano Eduardo, es que a veces eso se da en la iglesia, la democracia, y a veces elegimos no porque estamos dependiendo del Señor, no bajo la dirección del Señor, sino por nuestro propio gusto, y eso a veces nos ha llevado a pleitos tremendos, hermanos contra hermanos, para elegir un líder. Lo es trágico. Creo que deberíamos en esos casos siempre depender del Espíritu del Señor para elegir a nuestros líderes. Y qué bueno fuera que así también sucediera con la elección de nuestros presidentes. Por eso, en el pueblo evangélico insistimos tanto en la elección de presidentes. Oremos al Señor, pero no todos tienen esa misma fe. Así que a veces, como alguien dijo, Dios le coloca al pueblo los dirigentes que se merecen. Muy bien. Muy bien, hermano Brian. Buenos días, doctor. La pregunta mía va con relación al pasaje de 1 Samuel 28, donde la adivina de Endor invoca al parecer el espíritu de Samuel. Mi pregunta es cómo se debe interpretar ese texto. Esa es la primera. Y tengo otra con relación a la genealogía que se muestra de Isaí. ¿Por qué la diferencia entre 7 hijos u 8 hijos en Crónica? Gracias. Bueno, la primera te la responde el hermano Pedro Mora. Muy bien. No, eso es un texto bien complicado, pero creo que debemos leerlo con despacio. Si ustedes lo leen, van a darse cuenta que hay algunos aspectos importantes allí. Fíjense que la pitonisa
ve, Saúl no ve. La pitonisa no escucha, Saúl sí escucha. Así que esos son datos que hay que tener en cuenta. Algunos dicen que el que se le apareció a Saúl fue un demonio. Yo dudo de eso, porque lo que le dijo Samuel a Saúl fue exactamente lo que le había dicho antes. No le dijo algo diferente, que es lo que se esperaría de en ese caso, que fuera una mentira lo que dijera, pero no, le dijo lo mismo que le había dicho antes. Ahora, si pareciera ser, al leer el texto, que la pitonisa ni siquiera alcanzó a hacer invocación alguna, sino que a Samuel aparece de repente y le va a decir, ¿por qué me haces venir si ya sabes lo que yo te dije? Ah, ese es un texto, ese es un acto que yo no te podría contestar. Tendríamos que esperar para que el Señor nos diga por qué lo permitió, pero lo que sí puedo decirte es, y puedo decirles es, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, nos vamos a ir a escuchar otras voces que a veces nos pueden llevar por caminos diferentes. En cuanto a la genealogía, se debe precisamente a lo que dijimos con relación a las diferentes fuentes que usó Samuel. Puede haber una fuente donde se mencionan 8 y la otra donde se mencionan 7, pero más de eso no podríamos decir. Son dos tradiciones distintas. Una la que encontramos en Samuel y otra la que encontramos en Crónicas. Pero más de eso no te podría decir. La hermana Leticia de pronto tiene la respuesta, pero ya se nos acaba el tiempo. Hermano Pedro, rapidito, no sé. Y solo es un corto comentario. Me llama la atención de que Samuel, sin ser de la tribu de Levit, que era la línea sacerdotal, viniendo de otra tribu diferente, él cumple funciones sacerdotales. Sí, no sé, Sí, eso me llama pero la atención. sí, Gracias. voluntad de Dios, la voluntad del Señor, ¿cierto? Pero, como les dije, fíjense, no fue el reemplazo de Elí como sacerdote. Muy bien, hermano, muchas gracias. Qué lástima que se nos acabó el tiempo. Ah, Muy feliz de estar con ustedes. Espero que no haya decepcionado a su profesor Milton. Que el Señor me los bendiga y espero que en otra ocasión podamos vernos en algún momento. Gracias, hermana Leticia. Muchas gracias.